Bueno, gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, no me interrumpa, quiero escuchar atentamente. No hagan comentarios, hermanos, dejen los comentarios para la célula, los que estamos en célula, ¿verdad? Porque yo sé que lo que vamos a enseñar a algunos les puede sacar algunas chispillas. Y entonces guárdese los comentarios, hermano, porque si no, ni usted oye, ni usted entiende, y el que está detrás de usted no va tampoco a poder poner atención porque lo oyen a ustedes ahí hablando. Entonces, pongamos toda la atención que se merece la palabra que Dios nos va a dar en esta mañana. El tema se llama Entremos al reposo. Así se llama el tema, entremos al reposo de Dios. Vamos a ver cosas muy importantes. La victoria, hermanos, está cuando nosotros reposamos. Es interesante, hermanos, porque aún en la vida natural, para algunas operaciones que nosotros necesitamos de alguien, debemos reposar. Por eso es que cuando usted le va a un hospital y le tienen que hacer una operación, ¿sabe qué le hacen? Lo aduermen, ¿verdad? Le ponen anestesia para que se quede quieto, porque a lo mejor si no hacen eso, usted no va a permitir que le puedan hacer el trabajo bien. Igual sucede cuando a uno le van a hacer algo en la boca, en los dientes. También, hermanos, se tiene que quedar uno quieto. Y entonces en ese reposo de uno, el otro puede trabajar con toda la libertad. Tal vez ya me está entendiendo qué damos a entender cuando hablamos del reposo. Dios no puede hacer cosas grandes con nosotros cuando nosotros no estamos en su reposo, cuando nosotros no entramos al reposo. Y se pueden pasar los días, los meses, los años, y hermanos, si no sucede nada en nosotros, nos frustramos, nos desilusionamos, porque no pasa nada. Dejamos de creer en la iglesia, dejamos de asistir, dejamos de orar, porque no sucede nada. Pero no es porque Él no puede, sino porque nosotros tenemos que entrar al reposo de Dios. Y de eso es que con la ayuda del Señor vamos a hablar las 5 horas de aquí en adelante. Hoy vamos a durar 5 horas aquí, hermanos. ¿Trajeron almuerzo? ¿Sí lo trajeron? No, estoy bromeando. Vamos a correr para que salgamos rápido. Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Quiero comenzar con una pregunta a usted, hermano. ¿Cuál es el mayor deseo que usted tiene? ¿Cuál es tu mayor deseo? El deseo más grande primeramente para usted. Si a mí me preguntan cuál es el mayor deseo que yo tengo para mí, ¿saben cuál es, hermanos? No pecar. Ese es mi mayor deseo. ¿Cómo hemos hecho daño? Cada vez que pecamos hacemos daño, hermanos. Alguien es afectado, primeramente nosotros. La gloria de Dios o la imagen de Dios es afectada. Pero cada vez que usted peca, usted trae dolor a alguien. Al papá, a la mamá, a los hermanos, a la esposa, al esposo, a los hijos, a la gente que lo aprecia a usted. Y al final de cuentas, hermano, no hay nada más importante que nosotros no le causemos dolor a nadie, que más bien nosotros podamos ser causa de gozo, de alegría para la gente, comenzando con Dios. Entonces, si usted a mí me pregunta, pastor, ¿cuál es tu mayor deseo? Ya se lo dije, no pecar. Me gustaría que ese fuera el tuyo también, porque si ese es el tuyo, estamos entendiendo el evangelio y estamos entendiendo la razón de por qué Cristo vino a este mundo también. Pero no solamente cuál es el deseo personal, tu mayor deseo, sino también para su pareja. No me gusta usar el término pareja, ¿verdad? Porque
porque realmente en la Biblia se nos habla de matrimonio y entonces nosotros no deberíamos de tener pareja, deberíamos de tener esposo o esposa. Así es como deberíamos de verlo, porque hoy aquel hombre que es, hermano, ya usted sabe, de esos otros, pues tiene su pareja, mujeres tienen a otra mujer de pareja. Y bueno, pero no vamos a entrar en eso. Pero respetuosamente, ¿cuál sería tu mayor deseo para tu pareja? Ya, lo que usted más desea de tu pareja, esposo o esposa o pareja. ¿Cuál es el mayor deseo? Que usted lo vuelve a ver y usted dice, lo que yo más deseo para él o de él. ¿Cuál será? O hermanos, o tu mayor deseo para tus hijos. ¿Qué desea usted para tus hijos? ¿Qué usted desea de tus hijos? Recuerdo a mi mamá cuando la hicimos llorar muchas veces. Los hombres, mis hermanas no tanto, pero nosotros los hombres sí, éramos cuatro, somos cuatro hombres. Bueno, ya quedamos tres, uno falleció. Pero los tres mayores hermanos hicimos llorar a mi mamá, ustedes no se imaginan. Recuerdo muchas veces que llegaba a 3 de la mañana, 2 de la madrugada, 3 de la madrugada y mi mamá estaba despierta esperando y seguro llorando, ¿dónde andará? ¿Qué me le habrá pasado? ¿Me le habrán hecho algo? Todos los padres acá, hermanos, todos los hijos hemos hecho llorar a nuestros padres. Que yo recuerdo que mi mamá, el mayor deseo de mi mamá era que cambiáramos. Yo quiero que usted cambie, yo deseo que cambie. Bueno, hermanos, ¿cuál es tu mayor deseo para tus hijos? ¿Cuál es el mayor deseo tuyo para tu pareja? ¿Qué es lo que más deseas para él o para ella? Casi siempre, hermano, lo que vamos a decir es que cambie, que cambie, que cambie. Inclusive, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es tu mayor deseo para nuestro país, para nuestra nación? ¿Qué es lo que más deseamos? ¿Verdad que deseamos que haya un cambio? ¿Verdad que queremos que haya un cambio? Bueno, hermanos, el reposo, el entrar al reposo tiene que ver con ese cambio, hermanos. Con ese deseo que tenemos, con ese anhelo que tenemos, que cambie. Yo quiero que mi pareja, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que mi papá cambie, que mi mamá cambie. ¿Se podrá cambiar? ¿Podrá haber un cambio verdadero, genuino, visible? Sí, sí, hermanos. Yo hoy no voy a terminar la enseñanza. Hoy apenas voy a dar la introducción y va a quedar una gran parte para la próxima semana. Ojalá que usted hoy se motive y que usted diga, yo no me pierdo la segunda parte de la enseñanza. Como hacían cuando veían novelas, de que quedaba siempre emocionante para el día siguiente. Y los que ven novelas dicen, uy, qué buena quedó para mañana, no me la pierdo. Bueno, que así quede en tu corazón esto. Porque hermanos queridos, de que se puede cambiar, se puede cambiar. De que, hermanos, de que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, Él puede hacerlas nuevas. De hecho, así dice la Escritura en un pasaje que está ahí en Apocalipsis. Dice que Él hace nuevas todas las cosas. Y cuando habla de las cosas, no está hablando de cosas materiales, de cosas inanimadas, sino que cuando la palabra que se usa para cosas es la palabra, en el griego, una palabra que se escribe kitisis, que significa criaturas. Y las criaturas somos nosotros. Y dice que Él nos hace nuevos. Es que todos nosotros tenemos que ser cambiados, hermano. No podemos seguir siendo los mismos. No pueden seguir pasando los años y nosotros sin un cambio.
Es feo porque a veces, hermanos, alguien quiere que yo cambie, pero él no entiende que también él tiene que cambiar. Yo quiero que mi pareja cambie, ajá, pero también usted debe cambiar. Y si usted le pregunta al otro, o sea, si usted, atrévase a preguntarle a usted en su casa, a su esposo o a su esposa, ¿qué? ¿Usted quiere que yo cambie? Y le va a decir que sí. Estoy seguro. No nos conformemos, no caigamos en una conformación de resignación que ya no cambia. Un día les decía, y es algo que creo con todo mi corazón, porque uno escucha gente decir, no hombre, ese no cambia, esa no cambia. Mis hermanos, que digan eso aquellos que no han entrado al reposo. Ellos sí pueden decir eso y tienen toda la razón, pero no tenemos por qué creerle, porque simplemente ellos no han entrado al reposo de Dios. Pero si nosotros, como hijos de Dios, decimos eso, wow, qué mal que estamos. Porque mi hermano, ahora me pusieron un mensaje en la mañana de que un hermano no pudo venir hoy acá porque tiene asma. Yo sé lo feo que es el asma, yo sé lo feo que es tener asma porque yo tuve asma. Algunos dicen que eso no se cura. Yo digo que sí se cura, porque a mí me curó el Señor. Hermanos, yo creo que Dios puede cambiar a cualquiera, porque Él está haciendo una obra en mí. Y si la hace en mí, Él la puede hacer en cualquiera. Nunca usted escuchará de mi boca decir, fulano no cambia. No, yo nunca voy a decir eso. Porque si esta persona entiende, Dios va a hacer una obra extraordinaria con él o con ella. Yo quisiera que usted salga de este lugar diciendo, yo creo que Dios, yo creo que cualquiera puede cambiar. Por sí mismo no. Por sí misma no. Por ningún medio, hermano, humano, natural o científico, no. Pero cuando el Señor nuestro Dios Todopoderoso entra en acción, nada hay imposible para Él. Y lo que Él necesita es un hombre o una mujer que crea que todo lo puede Él, que Él todo lo puede y todo lo podrá. Y entonces disfrutaremos la obra gloriosa del Señor en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren eso? De eso trata, hermanos, el entrar en su reposo. Que usted diga, no, yo tengo que entrar. Si lo que la pastora está diciendo es así, hermanos, así es. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a exagerar? Por más cosas grandes que hablemos del Señor, Él siempre es más grande que cualquier cosa grande que hablemos de Él. Él es más poderoso que cualquier cosa poderosa que nosotros hablemos que Él puede hacer. Él siempre puede hacer más de lo que pensamos o entendemos, dice la Escritura. Aleluya. Hermanos, otra cosa que quisiera que entendiéramos también, que lo voy a hacer a manera de introducción, es que una cosa, póngame cuidado, una cosa es ser perdonado de los pecados y otra cosa es ser libertados del pecado. La obra que Cristo hace, hermanos, tiene dos etapas. Yo voy a usar esa palabra, etapa, dos etapas. Se divide en dos etapas. El problema es que la mayoría de personas hemos vivido, y quiero meterme yo ahí. Hoy en la madrugada meditaba en el capítulo 7 del libro de Romanos, y el apóstol Pablo, en todo ese capítulo 7, él no involucra a nadie. Él habla de él, de lo que era él, de lo que había, de lo que hacía, que él no quería hacerlo, pero que lo hacía, y de lo que Dios pudo hacer con él también. No involucró a nadie. Yo voy a tratar, hermanos, de no involucrar a nadie para que usted no se sienta como que yo le estoy tirando a usted. Anoche, un hermano que estuvo por acá, que vino, tenía muchos años de que no venía y regresó, anoche estuvo con nosotros. Se acercó al final y me abrazó y le digo, mi amado,
¿Aprendió algo hoy? Y me dice, directo para mí, dice. Directo para mí. Digo, pues yo no lo estoy diciendo por usted. Quiero que entiendas que yo todo lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo para usted, hermano. Sí, no. Es general, es para todos. Y yo también me incluyo. También me voy a predicar a mí mismo. Pero para que lo entendamos, hermano. Entonces, la mayoría de nosotros ha vivido en la primera etapa de la obra de Cristo. En la etapa de perdonados. La obra de Cristo tiene dos etapas. La etapa de ser perdonados y la etapa de ser cambiados o liberados del pecado. La mayoría hemos vivido toda la vida, hermanos, solamente en esa etapa del perdón. Por eso siempre estamos en esa pedidera de perdón. Y yo quisiera decirles, aunque yo esto lo voy a desarrollar más adelante, así con más detalle, yo quisiera decirles que ya el Señor nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados cuando Él en la cruz del Calvario murió. Ya fuimos perdonados. Ahora no quiere decir que no pidamos perdón, porque ya, hermanos, pero todos los pecados pasados, ya Él te los perdonó. Pero si nosotros decimos, bueno, hermano, ya Dios me perdonó y eso es todo, quiero decirles que una cosa es que Dios me perdone los pecados, plural, los pecados, y otra cosa es que Él nos libre del pecado, singular. Necesitamos sí ser perdonados. Esa es la primera etapa que Dios ha llevado a cabo. Él nos perdonó, Él te perdonó, Él me perdonó. Pero, hermano querido, otra cosa muy diferente es ser libres, libertados del pecado. Porque nosotros cometemos pecados porque no hemos sido libres del pecado. Y mientras no seamos libres del pecado, vamos a estar pecando siempre. Y ya les dije, hermano, que lo más terrible es pecar. Cada vez que usted hace algo feo, cada vez que usted peca, usted daña a alguien. Usted afecta a alguien, usted trae dolor a alguien, usted trae vergüenza a alguien. Cada vez que usted hace algo que sabemos que es malo, que es pecado, que no hay que hacerlo. Y entonces, claro, se hace, Señor, perdóname, Señor, yo no quería hacerlo, perdóname, Señor, a la esposa, a la mamá, al tío, al el otro, perdóname, hermano, para que dentro de unos pocos días lo volvamos a hacer otra vez y lo volvamos a hacer otra vez. Y saben, hermanos, ¿cuál es el problema cuando uno peca y peca y peca? Que puede llegar a perder la sensibilidad y puede llegar el momento en que uno no sienta que lo que estoy haciendo es malo. La Biblia le llama eso que se nos cauterice la conciencia y que llegue el momento. De hecho, hay mucha gente, hermanos, que están haciendo lo malo y ellos sienten que no están haciendo nada malo. Que yo no estoy haciendo nada malo, es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, dicen ellos. Ya ni ellos mismos se sienten mal. Cuidémonos de eso, hermano. Cuidado, vamos a llegar a ese punto. Por eso, mi hermano, ojalá que usted salga hoy de acá entendiendo que debemos de permitir que la segunda obra, la primera la hizo Cristo. La segunda, la de libertarnos del poder del pecado o del mismo pecado, también la tiene que hacer el Señor. Nosotros pecamos porque el pecado está en nosotros. Por eso es que uno peca. Si el pecado no está en nosotros, entonces no se va a pecar. ¿Se puede vivir sin pecar? Claro que sí. Claro que sí. Pero es triste cuando nosotros escuchamos a alguien que lee las escrituras, que dice que cree en el Señor, que cree en la muerte de Cristo, en su sangre, en su sepultura, en su resurrección, en su obra completa. Y decir, no, mientras vivamos en esta tierra, siempre vamos a pecar. Ajá, porque se acomodaron a estar pidiendo perdón y perdón.
Y yo creo que a ninguno de nosotros, hermanos, nos gustaría o nos gusta que una persona nos esté pidiendo perdón por la misma cosa siempre. La primera vez que nos fallan, perdóneme, yo no lo voy a volver a hacer, perdóneme, de verdad, perdóneme, por favor. Y uno hasta llora y se conmueve, sí, claro, lo perdono. Pero si una segunda vez viene, hermanos, otra vez pidiéndonos perdón porque lo volvió a hacer, ya uno perdona, pero ya no lo hizo como la primera vez. Y la tercera vez ni se diga. Y la cuarta, hermano, quizá ya uno le dice, no, ya cambie, ya cambie, ya cambie. ¿Y qué nos hace pensar que así no es Dios? ¿O ustedes creen, hermanos, que Dios, tranquilo, peque todo lo que quiera? Si tengo que perdonarlo 1.000.000 de veces, yo lo voy a perdonar. No, ya Él lo hizo una vez y para siempre. Él no está esperando que pidamos perdón. Él está esperando que subamos al escalón de la obra de Él en nosotros. La segunda parte de esa obra en cada uno de nosotros, que no solamente es que seamos perdonados, lo cual repito, y lo voy a enseñar con más claridad más adelante de la enseñanza, que ya fuimos perdonados, pero eso, hermano, no es cambiar. Si esto consistiera solamente en que ya Él nos perdonó, entonces cerremos. ¿Para qué nos vamos a congregar? ¿Para qué vamos a hacer nada? Hermano, ¿para qué vamos a aprender? ¿Para qué vamos a orar? Si ya Él lo hizo. Si usted piensa que todo consiste nada más en que Dios nos perdone, mi hermano, no hemos entendido. Y entonces vamos a seguir causando dolor. Vamos a seguir causándole daño a la gente. Vamos a seguir dañándonos a nosotros. ¿Y saben qué, hermanos? Y nos vamos a morir y nos vamos a perder. Nos vamos a morir y nos vamos a perder eternamente. Porque no es porque alguien diga descansó en la paz del Señor que la persona descansó en la paz del Señor. No es porque alguien que quedó acá, hermano, después de que ese pariente murió, y que el que quedó vivo diga, bueno, ya pasó a mejor vida. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabemos, hermanos? Y lo triste es que a todos se nos mueren los seres queridos. Mamá, papá, hijos, hermanos. Y claro que uno lo que quiere es eso, que ellos realmente pasen a una mejor vida. Pero la mejor vida, hermanos, se pasará si nosotros aquí en la tierra, en este tiempo en que estamos vivos, experimentamos la liberación del pecado. Entonces, la obra de Cristo tiene dos etapas: la etapa del perdón y la etapa la etapa del perdón de los pecados, y la segunda etapa, que es la etapa de la liberación del pecado. Se lo repito, la liberación de los pecados, que son las acciones y que es todo, porque nosotros no cometemos un pecado, nosotros hemos cometido muchos pecados: adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, mal hablados, asesinos, chismosos, criticones, juzgones, avarientos, codiciosos, egoístas. Si quiere hacemos la lista más grande y vamos a llenar varias hojas de esas cosas, hermano. Él nos ha perdonado de esos pecados. Y si todavía usted lo cometiera, todavía le puedes pedir perdón al Señor. Pero, hermano, que usted comience a entender que hay algo más grande que Él quiere hacer contigo, para que ya no hagas más eso y para que ya no dañemos más. Si usted cree que tu pecado no ha afectado a otros, estás equivocado. Usted ha hecho llorar a mucha gente. Y ya algunos de los que estamos acá también nos han hecho llorar. Porque el pecado, eso es lo que provoca. Un día de esto vi un video de un hombre que ajusticiaron en la calle. Salió el video, seguro algunos de ustedes lo vieron, donde con una metralleta, hermano, le mete como 20 balazos. Digo yo, ¿qué sentiría la mamá cuando vio ese video? Si ese muchacho que mataron ahí
tiene mamá y papá. Y cuando lo vieron como lo acribillaron a balazos, ¿qué creen ustedes que sintió esa madre, hermanos? ¿Se imaginan? El dolor que esta mujer ha de haber sentido por lo que le hicieron a su hijo. Y se lo hicieron, posiblemente andaban en pasos muy malos. Lo que quiero decirle, hermanos, es que el pecado trae mucho dolor, hermanos. El pecar trae mucho dolor a la gente, a otros. Hizo que Cristo tuviera que morir en la cruz y derramar su vida, o sea, su sangre. Por eso, si a mí me preguntan cuál es tu mayor deseo, mi mayor deseo es no pecar. ¿Se puede vivir? Sí. Sí, hermanos, sí se puede. Y esa es la obra, ese es el evangelio. Lo que pasa es que hemos escuchado un evangelio donde, hermano, Dios te quiere prosperar y llenarte los bolsillos hasta que se le salga el dinero, los billetes, por todo lado. Dios quiere convertirte en el empresario más exitoso del planeta. No, hermano, ese no es el evangelio. Eso es otra cosa. Pero ese no es el evangelio. El evangelio, hermanos, es el Señor que pagó un precio para liberarnos, para perdonarnos y para liberarnos del poder del pecado. Porque la consecuencia del pecado es dolor y tristeza aquí en la tierra y condenación eterna, o sea, por los siglos de los siglos. Y a eso fue que Cristo vino, a perdonarnos y a liberarnos del poder del pecado. Ahora sí vamos a ver un poquito de Biblia, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6. Vamos al libro de los Romanos capítulo 6. ¿Entendieron, hermanos? ¿Cuál es la obra de Cristo? Que usted pueda decir, mire, la obra de Cristo tiene dos etapas, el perdón de pecados y la liberación del pecado. El perdón del pecado y la liberación del pecado. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 12, dice así. Ustedes lo van a ver ahí en la pantalla. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cómo se presenta el pecado acá? Como alguien. No reine. ¿Quién debería de reinar en nosotros, hermanos? ¿Quién debe reinar en nosotros? No es el pecado el que debe de reinar. Porque cuando el pecado reina en nosotros, hermanos, nosotros vamos a obedecerle en las concupiscencias. Voy a cambiar la palabra concupiscencias voy a usar una palabra más tica. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis en sus cochinadas. Concupiscencias son cochinadas. Las cochinadas que el pecado nos empuja a hacer. Hay matrimonios que cometen cochinadas y dicen, hermanos, en el matrimonio todo es permitido. Yo quiero decirle que no. Cierto día trajimos un cantante aquí a la iglesia. No voy a usar el nombre, ayer lo usé, hoy no lo voy a usar. Él fue tildado en nuestro país como homosexual. Y sí, él practicó eso porque él mismo cuando estuvo acá estuvo contándome ahí, porque yo le hice la pregunta, como en el tiempo de su juventud era lo que se decía, y dice, sí, claro, yo practiqué la homosexualidad, pero también se casó y tuvo hijos. Pero él me contaba de las cosas que practicaban en las fiestas que hacían ellos. Grandes políticos, grandes
decía él, me decía, dice, hasta algunos líderes religiosos de algunas de las religiones más grandes del mundo. Dice, en esas fiestas privadas, dice, eran fiestas de puros hombres, nada más, no había ni una mujer porque eran todos homosexuales. Y dice, y las orgías ahí eran terribles y espantosas. Todo lo que se hacía ahí, drogas, sexo, pero de ese malo, de ese feo. Y de eso es que está hablando acá. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Cada vez que nosotros pecamos es, hermano, un acto de obediencia al pecado. Y entonces nos dice la Biblia, no reine el pecado. ¿Sabe quién debe reinar en nosotros? ¿Sabe quién debería de reinar en usted y en mí y en todos los seres humanos? Debería de reinar Cristo, debería de reinar el Señor. Y entonces, hermano, no tendríamos concupiscencias o cochinada, sino que lo que se vería a través de nosotros es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso sería, hermano, lo que se manifestaría, dependiendo quién esté reinando. ¿Quién estará reinando en ti, hermano? ¿Estará reinando el pecado? El viernes, ahí tengo un amigo. Y entonces, y somos amigos en el Facebook también, pero son amigos. Yo lo veo a él en la calle y hablamos y todo. Él es cristiano, él predica. Pero resulta que en su perfil lo tiene lleno de mujeres así es que no sé qué palabra usar, vulgares. Y yo lo llamé y le dije, mira, ya, cambia, ya, deje eso, vuélvase al Señor. Entonces, hermano, cuando el pecado está reinando en el hombre, comienzan a caer en esas cosas: pornografía, lujuria, lascivia, borracheras, drogas, mentiras, porque el pecado está reinando en nuestra vida. Y si dice que no reina el pecado, el problema aquí, hermano querido y hermana amada, es que si yo posiblemente yo no quiero que él reine, el problema es que está reinando. Y tal vez algunos no están haciendo o cometiendo concupiscencias tan feas, pero sí, hermano, chisme, murmuración, crítica, ira, contienda, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Dice que esa es, hermano, la obra de la carne, pero realmente eso es el resultado de que el pecado esté reinando. Y entonces, como el pecado está reinando, obviamente esta persona lo que está pidiendo perdón a cada instante. Entonces está viviendo en la etapa del perdón, pero no en la etapa de la liberación del pecado. Necesitamos ser liberados del poder del pecado, y hay alguien que tiene poder para hacerlo: el que murió en la cruz, el que sepultaron, pero que resucitó de los muertos, que usted sabe que se llama Cristo. Él tiene el poder para libertarnos del poder del pecado. Y si usted lo cree, diga amén y dele un aplauso al Señor. No reine pues el pecado, hermanos, en nuestro cuerpo mortal. Cuando el pecado está reinando, el joven se acuesta con su novia, se tocan, se masturban. Yo sé que es grotesco lo que acabo de decir, pero hermanos, esas son las concupiscencias. Drogas, narcotráfico. Es demasiado. Es demasiado. Y por más autodisciplina que alguien pretenda tener, no lo va a lograr. El pecado siempre va a estar reinando en él, hasta que entre al reposo. Cuando entramos al reposo, entonces vamos a ser liberados del pecado. Sigo leyendo. Versículo 13 dice:
El verso 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Hermano, tu cuerpo es el instrumento por el cual el pecado se manifiesta y cometemos pecados. Entonces dice: no le presentes tu cuerpo al pecado, que él no lo use. ¿Con qué es que pecamos? ¿Acaso no es con el cuerpo? ¿Con qué fornican las personas? ¿Acaso no es con un miembro que está en el cuerpo? Dice: no le presentemos nuestros miembros al pecado. No, mis miembros no son para pecar. Mis ojos no son para pecar. Mis manos no son para pecar. Se puede pecar con las manos, es decir, con qué se roba, con qué se agrede, con qué toca el hombre a la mujer prohibida, o la mujer prohibida al hombre. ¿Con qué? Dice: no le presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos. ¿Cómo dice? Dice: ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, hermano, que lo que un día sirvió para hacer lo malo, ahora sirva para hacer lo bueno. Ahora, hermano, esa boca que hizo, que practicó y que dijo cosas muy feas, que ahora esa boca comience a hablar palabras de vida eterna. Esa boca que hablaba vulgaridades, que contaba chistes vulgares, sucios. Esa boca que calumnió a aquel y a aquel otro, que puso en contiendas a personas, porque, hermano, un chisme puede hacer que dos personas se maten. Esa boca que sirvió para eso, hermanos, que ahora sirva para hablar del Señor, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios. Que ahora esa boca sirva para que usted ore a Dios por las personas. Que ahora esa boca, hermano, con la cual usted ha hecho tantas cosas, por donde, hermano, la gente se emborracha. ¿Acaso no es por la boca? ¿Acaso no es por la nariz que la gente se inhalan la cocaína? Que eso ahora ya no sea para eso. Presentemos nuestros miembros al Señor. Entremos al reposo. Si hoy no les explico cómo entrar, la semana entrante lo haremos, pero eso no se va a quedar sin que se les enseñe. Versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando nosotros estamos luchando por cambiar, ¿cómo sabemos nosotros que algo es malo, hermanos? ¿Cómo sabe uno que las cosas son malas? O que hay algo que es malo y que no se debería de practicar. ¿Sabe cómo es que nos damos cuenta, hermanos? Por la ley. Entonces, la Biblia, por ejemplo, en la Biblia dice: no fornicarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces, hermanos, cuando nosotros estamos bajo esa ley, o sea, usted dice: es que eso es malo, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Usted más rápido lo va a hacer porque usted está luchando en sus propias fuerzas por obedecer la ley. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. El pecado no tomará el señorío. Si saben que es señorío, ¿verdad? Señorío es como que alguien nos manda, como que alguien se convierte en nuestro Señor. El único Señor, hermano, para nosotros debe ser Cristo. Si yo estoy bajo el señorío del pecado, si el pecado es mi Señor, si el pecado es el Señor de mi vida, hermano, yo nunca voy a poder dejar de pecar. Pero si el Señor es Cristo, el Señor nunca nos va a llevar a nosotros al pecado. Y eso es lo que quiere decir esto. Dice: porque el pecado no se enseñoreará. ¿Cómo dice?
Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Si a mí me pregunta, ¿usted está bajo la ley? ¿Usted está tratando de obedecer la ley? No, no puedo. Ya lo intenté, por eso es que peco. Ya lo he intentado. Los que manejamos, hermanos, ¿a usted no le ha pasado? Está el semáforo en rojo y estoy haciendo el alto con el semáforo en rojo. Y está uno, hermano, está uno viendo para allá y para acá. Y con esas ganas, como casi no hay tránsito, con esas ganas de tirarme. Y a veces nos tiramos. Y a veces como no hay casi tránsito, ¿qué importa? Pues si no hay tránsito, me tiro. Y a veces el tráfico está escondido ahí, hermano. ¿Y ya para qué? Pero violé la ley. Y entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros comenzamos a ver los mandamientos de Dios y decimos, tengo que obedecerlos, tengo que obedecerlos, tengo que obedecerlos, y eso, si yo lo hago, eso es malo, si yo lo hago, eso es pecado. Hermano, más rápido lo vamos a hacer. Se nos despiertan unas ganas de hacer aquello, como ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia, hermanos, no es algo, no es una doctrina, no es una palabra bonita. La gracia es Cristo. La gracia es el Señor. El pecado, hermano, el pecado tiene poder sobre nosotros. El pecado singular. Acuérdense que no es lo mismo pecado que pecados. Los pecados son la acción del pecado. Repito, los pecados son la acción, son el poder, son la influencia del pecado. Cuando el pecado es nuestro Señor, pecamos. Cuando el Señor de nosotros es la gracia, no pecamos. Cuando Jesucristo es tu Señor, cuando Jesucristo es nuestro Señor, no pecamos. Y el reposo, entrar al reposo, es cuando realmente nosotros nos damos completamente por vencidos. Me rindo, ya no puedo. Me rindo, ya no quiero pecar, pero lo hago. Y llega un momento en nuestra vida, hermanos, en que o nos desilusionamos todos y nos dejamos que nos arrastre la corriente de los pecados y que nos destruyan y que ya llegue el momento en que ¿qué me importa de por sí? Y entonces vino el divorcio, vino la separación, vino la muerte, vino la indigencia, vino la ruina, vino todas las cosas feas y dolorosas. La enfermedad, hermanos, hasta la enfermedad, muchas enfermedades son el resultado de estar pecando y pecando y pecando, hermanos. O hermanos, o nos volvemos a Dios y le decimos, Señor, yo no quiero pecar más. Ya yo no quiero pecar más, Señor. Nos volvemos de todo corazón al Señor y permitimos que Él sea nuestro Señor y que Él se enseñoree de nosotros. Vamos a ver otro pasaje más, hermanos. Capítulo 7 de Romanos. Todo este capítulo 7 de Romanos, Pablo pudo perfectamente haber metido a cualquier persona ahí, pero él no metió a nadie, él se metió a él. Qué bueno, cómo me gusta esa manera, la manera en que el Espíritu inspiró a Pablo a escribir este capítulo. Porque él no mete a nadie. Y realmente la experiencia de él es nuestra experiencia también, hermanos. Vea lo que dice. Capítulo, algunos pasajes, algunos versículos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Mira lo que dice ahí. Dice así. Dice, porque sabemos que la ley
es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice más atrás, leímos en el capítulo 6, que cuando nosotros, que el pecado se enseñorea de nosotros, cuando nosotros estamos tratando de ser buenos, obedeciendo la ley. Y digo tratando de ser buenos porque, claro, hermano, la ley es espiritual, la ley de Dios es perfecta. La ley nos habla a nosotros de la perfección de Dios. Y entonces, si nosotros pudiéramos obedecer esa ley, nosotros seríamos como Dios. O sea, nadie debe poner normas en un hogar que Él no cumpla. Si usted, por ejemplo, dijera, usted pone un rótulo en su casa para sus hijos y pone: aquí en esta casa todos debemos, aquí se tiene que practicar la oración a las 5 de la mañana, todos tenemos que orar. El primero que tiene que hacer eso es usted. Usted pone eso porque esa es tu práctica, así eres tú. Pero si usted pone eso y usted no lo hace, entonces uno es hipócrita. Lo que quiero decirle es que si la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, Dios puso esa ley porque Él es así. Dios ama al hombre. Por eso es que la ley es espiritual. La ley nos habla de cómo es Dios. Y entonces yo digo que yo tengo que obedecer esa ley perfecta espiritual. Pero el problema, dice Pablo, el problema es que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y entonces no lo podemos, hermano, no podemos obedecer esa ley. Vuelvo a leer el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. A nosotros nos vendieron al pecado, a nosotros nos entregaron al pecado. Un día Adán nos vendió, Adán pecó y todos nosotros arrastramos esa consecuencia. Pero qué lindo saber que ha venido un postrer Adán, el último Adán, Cristo nuestro Señor. Y que también, hermano, a Él nosotros no nos vendimos, Él a nosotros nos ha comprado. Y cuando nosotros nos rendimos a Él y le permitimos a Él operar en nosotros, entonces Él nos lleva de nuevo a ser espirituales. Pero ya no es el esfuerzo tuyo por ser bueno, el esfuerzo tuyo por no pecar, el esfuerzo tuyo por no hacer lo malo, sino más bien entramos al reposo y aquel que es perfecto nos toma y nos dice: déjeme, yo te voy a perfeccionar. Tenemos algunos cuadros maravillosos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Israel salía de Egipto, le dijo Moisés al pueblo: tranquilo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, debemos dejar a Dios pelear por nosotros, que Él pelee, que Él se enfrente al pecado, que Él deshaga las obras del diablo. De hecho, así dice en primera de Juan capítulo 3, que el Hijo de Dios ha aparecido para deshacer las obras del diablo. Usted no las puede deshacer, yo no las puedo deshacer. ¿Qué son las obras del diablo? Los pecados, hacernos pecar, y también la enfermedad en muchos casos. También un rey que la Biblia lo llama Josafat tuvo una gran batalla. Venía un ejército muy grande, y cuando él vio el ejército, la magnitud, las multitudes del ejército que venía contra ellos, contra Israel, contra Jerusalén, él lo vio, y hermano, y se asustó y se fue y le dijo: Dios, Señor, no hay fuerza en nosotros para enfrentarlo, no tenemos, Señor, el poder para hacerlo, ayúdanos, Señor. Y se levantó un profeta y le dijo: rey, no tengas miedo, porque el Señor va a pelear por nosotros. Él va a ganar la batalla. Eso es lo que todos necesitamos, que el Señor, hermano, volvernos a Él y decirle: no puedo vencer, Señor, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de hacer lo malo. Y entonces el Señor te dirá: tranquilo, yo pelearé por ti, yo te libertaré, yo te daré la victoria y usted saldrá victorioso. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, hermanos.
¿Cuánto hace de que estás luchando con algo y no puedes? ¿Sabes que lo que estás haciendo es malo? Claro. ¿Cómo sabemos que algo es malo? Por la ley. Por la ley. Si la ley dice, yo sé que fornicar es malo, porque la ley dice no fornicarás. Si no hubiera ley, entonces, hermano, no sería tan complicado el asunto. Pero inmediatamente veo que la ley dice no fornicar y yo digo no tengo que fornicar porque la ley dice que no hay que fornicar. No tengo que hacerlo. Pero cuando las personas hacen eso, hermano, se les despierta un deseo más grande de hacerlo. Y lo hacen. Y entonces el predicador le dice, no se preocupe, 7 veces cae el justo y 8 veces lo levantará el Señor. O sea, le están diciendo, siga pecando, no se preocupe, de por si el Señor lo va a levantar 40,000 veces que se caiga, el Señor lo va a levantar. Pues no es verdad, hermano. No es verdad, porque ya Él proveyó la manera. Y el secreto, por decirlo de alguna manera, es entrar al reposo. Eso fue lo que hizo Josafat. Cuando vio aquel ejército, si nos ponemos a pelear, somos pueblo muerto. Si usted se pone a pelear en contra del pecado, yo sé que hay un versículo por ahí, dice, aún no han combatido contra el pecado hasta la sangre. Y entonces pareciera como que tenemos que combatir nosotros contra el pecado. Si se hubiera puesto a combatir el rey Josafat contra todo aquello que había venido contra ellos, que es una sombra, que es una figura, que es un tipo, hermanos, de nuestra lucha espiritual. Milton, lo matan a él y hubieran barrido toda Israel, hubiera quedado hecha nada, porque era un ejército sumamente poderoso el que venía con ellos. Hermanos, para nosotros, Satanás y sus demonios son demasiadamente poderosos, no los podemos enfrentar. Para nosotros, hermanos, el pecado es muy poderoso, no lo podemos enfrentar. Pero pastor, en el nombre de Jesucristo, sí se puede. Y si quiere lo intenta. Yo lo he intentado, hermanos, 40 y resto de años, y estoy entendiendo algunas cosas hasta ahora, un tiempo para acá. Se escuchan malos testimonios, ¿verdad? De pastores, hermanos, se escuchan, ¿verdad? Y de sacerdotes, y de músicos, y de cantantes cristianos. Se escuchan malos testimonios, ¿verdad, hermanos? Así que la gente dice cosas feas. Uy, sí, ese pastor. Uy, sí, ese sacerdote. Uy, sí, ese que canta ahí en la alabanza. Esos músicos. Uy, si usted los conociera. Es por eso mismo, hermanos. Porque hemos tratado nosotros de vencer. Pero no se puede, hermanos. Y entonces Josafat hizo lo que todos nosotros deberíamos de hacer. Moisés también le dijo al pueblo, hey, tranquilos, Jehová peleará por ustedes, tranquilos, y ustedes estarán tranquilos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, quieren que el Señor pelee por ustedes, que el Señor lo libere del pecado y que usted diga, ya no lo hago? Ya cuando veo a la mujer, ya no siento lo que sentía antes. Ya cuando veo a ese hombre sin camisa, ¿verdad? Porque también, hermanitas queridas, a ustedes también se les activan las hormonas. Y cuando ustedes ven al hombre así, ese musculoso, sin camisa, ¿qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Y ustedes, nosotros los hombres, hermanos, claro, hemos llevado palo, ¿verdad? Porque se piensa que son solo los hombres los que tienen problemas cuando ven a una mujer muy bonita y casi sin ropa. Claro, es la concupiscencia del pecado, hermano. Y por lo menos, me perdonan la palabra, y por lo menos el mamacita o el papacito se le suelta.
¿Sí me entendieron, verdad? Pero mis hermanos, qué lindo que nosotros entremos al reposo para que Él pelee por nosotros. Y de repente usted dice, vieras que ya no siento, ya me duele más bien cuando yo veo eso, esa mujer así tan vulgar o tan, más bien sentí un dolor en mi corazón. Señor, ayúdala, cámbiala. Ya no es la tentación y el mal deseo, pero ¿se podrá eso? Solo no, pero Él sí puede hacer eso por nosotros. Porque el pecado produce en nosotros unas cochinadas que la Biblia le llama concupiscencias. Pero hermanos, cuando estamos bajo la gracia, o sea, Cristo también produce, pero no produce concupiscencias, produce obras de justicia, produce amor, produce paz, produce gozo, produce misericordia, compasión. El hermano que les dije, hermanos, que su perfil lo tiene lleno de en otro tiempo es posible que lo hubiera hasta divulgado y desacreditado. No, no, yo le dije, Dios, ayúdalo, ayúdalo, Señor, por favor, ayúdalo. Porque en otro tiempo también yo era parecido. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ok. Verso 15 dice, versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa ha sido nuestra realidad también, hermano. Pablo llegó a un punto en su vida que decía, quiero hacer lo bueno, pero hago lo que no quiero hacer, eso que aborrezco, eso que detesto, eso que me parece repugnante. Claro, llega un momento en nuestra vida, hermano, que cuando alguien hace algo feo, entonces yo aborrezco lo feo que hace el otro. Pero hermano, no se trata de que aborrezca, no cuesta nada, hermano, que nosotros juzguemos al que está haciendo algo feo. No cuesta nada. Pero Pablo no está hablando acá de lo que otros. Él dice, porque yo, lo que yo aborrezco, eso estoy haciendo. No es secreto de que usted, hermano, cuando hace algo feo, usted no lo quiere hacer, usted hasta lo aborrece. Aborrezco esto, nunca más lo vuelvo a hacer, ya no más, ya no quiero, lo odio esto, lo aborrezco. Pero hermano, ¿sabe qué pasa? Que cuando no hemos entrado al reposo, usted va a hacer lo que usted aborrece. Yo también. Pablo no está diciendo acá ustedes, no, Pablo está diciendo yo. Y yo quiero decirles a ustedes que yo también me pasa lo mismo, me ha pasado lo mismo. Pero no puedo seguir en eso, porque Pablo luego termina hablando de la victoria de él, y la victoria que él tuvo es la que nosotros podemos tener. Y la victoria de él es que él se vuelve al Señor, que él entra al reposo del Señor, para que sea el Señor el que pelee su batalla, para que sea el Señor el que lo libere, para que sea el Señor, hermanos, el que haga la segunda parte de la obra en él. Ya hizo la primera, ya lo perdonó, ya nos reconcilió con él, ya estamos reconciliados con Dios, pero ahora tiene que venir la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que nos libere del poder del pecado. Y Pablo dice, lo que no quiero, lo que aborrezco, eso es lo que hago. Hermano, qué triste que las personas no aborrezcan lo malo. Cuando una persona, hermano, le parece que algo no es malo, es porque esa persona perdió la sensibilidad. Ya, hermano, ya no es sensible, ya perdió la sensibilidad, ya no siente que aquello sea malo. Si usted está haciendo algo, que eso no es malo. Ay, hermano, qué mal que está la situación en tu caso. Le pido, le aconsejo que le diga, Señor, ayúdame a aborrecer lo que tú aborreces. Ayúdame, Señor,
a que yo aborrezca lo que tú detestas. Y entonces el Señor va a comenzar a poner en ti aborrecimiento. Es posible que lo hagas, pero lo haces aborreciendo. Pablo, hermano, aborrecía, y el problema era que él lo estaba haciendo, aunque él aborrecía aquello. Por eso yo le creo a las personas cuando dicen, de verdad usted no, de verdad yo quiero cambiar, de verdad yo no quiero hacer eso, yo no sé por qué lo hago. Yo lo entiendo, porque esa ha sido mi experiencia. Esa fue la del apóstol Pablo, pero no fue la experiencia hasta el final de su vida. Cuando a usted le diga su pareja, amor, yo quiero cambiar de verdad, yo eso que estoy haciendo, yo no quiero ser así, créale. Y por eso, hermanos, venir a la iglesia y escuchar una enseñanza como esta, y venir y escucharla una y otra vez, hermano, es una bendición. Más bien ustedes deberían de decir, no, sigamos yendo ahí. O lo que queremos, hermanos, es que nos enseñen cómo poder tener mucha plata. Entre más plata, más se peca. Entre más dinero, más se peca. Más maldad se hace. No, lo que necesitamos es eso. ¿Acaso por eso le hiciste la pregunta, qué es lo que más queremos? ¿Qué es lo que usted más quiere? ¿Acaso no es que cambie? ¿Qué es lo que usted más quiere para su marido, hermana? ¿Usted se atrevería a volverse a la cara ahí a su pareja y decirle, mire, lo que yo más deseo es que usted cambie? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Pregúntele usted también a su pareja, a su marido, y verá que le va a decir, yo también. Lo que pasa es que hay veces, hermano, como que ya, hermano, nos resignamos. Oye, ¿qué me queda? Ya estoy en la mula, ahora tengo que amansarla, decimos, ¿verdad? No, hermanos. No tenemos que conformarnos al mundo, no tenemos que conformarnos al pecado. Comience a orar y a decirle, Señor, ayuda a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi papá, a mi mamá. Señor, ayúdalo a entender esto. Siéntese usted con él un día y dígale, venga, estudiémoslo, veámoslo. El pastor nos enseñó que tenemos que entrar al reposo, que no es por mi propia lucha, que no es por mi propia fuerza, que no es por mi propio esfuerzo que voy a cambiar. Que tenemos que dejar que el Señor pelee con esa cochinada llamada pecado, que Él lo derrote en nosotros. Ya nos perdonó, para que el diablo no nos siga acusando y condenando, aunque Él lo sigue haciendo. Dice la Biblia que Él nos acusa día y noche ante el trono. Pero hermano, yo le digo, Satanás, ya a mí me perdonaron. Pero el Señor me dice, sí, pero no peques más, como le dijeron a aquella mujer. Vete y no peques más. El problema es que nosotros no fuimos, pero sí seguimos pecando. ¿Pero por qué, hermanos? Como lo dice Pablo. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ojo, verso 16. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Claro que sí. Claro, la ley es buenísima. Y cada vez que yo hago algo malo, hermano, veo la ley y digo, uy, pero es que la ley dice que no. Y yo, pasemos al verso 18. Dice, y yo sé que en mí, decía Pablo, y también en nuestra realidad, hermanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en nuestro cuerpo de carne, en nuestro cuerpo. Dice, yo sé que esto, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Ay, ay, ay. Porque el querer el bien está en mí, claro, hermano. Hay algo, hay un mal morando en nosotros, pero también, hermano, hay un bien, hay alguien en nosotros mismos que desea lo bueno. Y eso dice Pablo. Por eso es que usted, hermano, usted sabe que hay cosas, tendencias suyas que te llevan a hacer lo malo, pero muy dentro de usted también usted quiere ser bueno. Por eso usted está aquí sentado hoy. Por eso usted viene a la iglesia. Bueno, espero que sea por eso. Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces, hermanos, dice en el verso 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ojo, pongan cuidado, hermanos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? ¿Sino quién? Alguien que mora en nosotros. ¿Sino quién? El pecado que mora en mí. Necesitamos ser libres de ese pecado. Esa es la segunda parte de la obra de Cristo. Porque dice Pablo, me he dado cuenta que hago lo malo, que hago lo que no quiero hacer. Cualquiera de los que estamos acá, hermanos, y que usted diga, es que yo no quiero ser así, es que yo no quiero hacer eso, pero o te vuelves al único que te puede libertar, o la mala noticia es que lo vas a seguir haciendo y no sé qué va a pasar contigo, no sé qué va a suceder. Pablo dijo, verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Aquello que leímos, hermanos, que el pecado produce concupiscencias en nosotros. Es un alborotamiento que se da en el hombre, hermano. Y no solo un alborotamiento en el área sexual, sino en otras cosas más, hermanos. Se alborota todo ese ser. Algunos caen en las depravaciones y vulgaridades sexuales, pero otros caen en otras cosas que son del mismo árbol, de la misma naturaleza, y que llevan al mismo destino, y que las consecuencias son las mismas. ¿Cómo vamos, hermanos? Perdón, ¿cómo uno puede entender? Me decía un día de estos una hermana mía, me dice, fui a visitar a un familiar. Dice, tienen un jardín bonito al frente. Y en el jardín tienen una imagen de lo que ellos le llaman la negrita. Y dice mi hermana, me quedo yo viendo, digo, ¿qué es eso? Porque no se veía bien. Y entonces ella dice, le pregunté a mi familiar o al familiar, ¿y eso qué es? Y dice que el familiar le dijo, la negrita, esa es la Virgen de los Ángeles. ¿Cómo pueden, hermano, cómo es posible que una persona cuerda, inteligente diga eso? Si eso es una piedra lo que hay ahí. Si lo que hay ahí es una piedra, ¿cómo es posible que veneren eso a tal grado? Hermanos, también eso es una concupiscencia. Ojalá me escuchen un montón de los que hacen eso y que lo entiendan, que Dios les hable al corazón. Dijo Pablo, dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso ese pecado tiene que ser desarraigado, tiene que ser vencido, tiene que ser destruido, tiene que ser quitado, vencido, paralizado. Y eso no lo puede hacer nadie, solo hay uno que lo puede hacer, y esa es la buena nueva del evangelio, se llama Cristo. Cuando tú te vuelves a Él, Él hace esa obra en tu corazón, Él hace esa obra en tu vida, Él lo hace, aleluya. Y a Él sea la gloria, la alabanza, la exaltación, a Él sea mi admiración, mi honra, mi alabanza y toda mi exaltación. Jesús, gracias, Rey de gloria, gracias, mi Señor. Qué lindo es cuando entramos al reposo y comenzamos a experimentar, aleluya, la gloriosa obra de Cristo en nosotros. Esto no es religión, hermanos. Esto no es practique esta ceremonia, practique este rito, practique esto otro. No, esto no es eso. Esto es algo más glorioso. Esto es
Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Y para ir terminando, hermanos, entonces dice en el versículo 21, dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro, qué lindo todo lo que tenga que ver con Dios y con su ley. Dice verso 23: pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado tiene una ley y dice que eso nos lleva a esa ley, bajo ese poder. Ya lo leímos en el capítulo 6, porque estamos bajo el señorío, bajo el reinado del pecado. No debe reinar el pecado. Y Pablo nos dice aquí cuál es la clave. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 24, el grito de victoria, el grito, hermano, de auxilio, de ayuda, el auxilio, el grito de auxilio. Dice en el versículo 24: miserable de mí. Cuando él comenzó a darse cuenta que había un poder en él, que había una fuerza en él, que había un mal en él, y que él había luchado para no hacer lo que él no quería hacer, aquello, pero que era más poderoso que él, hermano, entonces él dijo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este poder? Ahí fue cuando él entró al reposo. Ahí fue cuando él entró al reposo. Y ahí es donde usted y yo vamos a entrar, hermanos. Que usted entre con toda seriedad a ese reposo. Vea lo que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. Yo también digo lo mismo: gracias, porque cuando me rindo a Él, me he entregado, me he sometido a Él, Él me libra del poder del pecado y del poder de la muerte. ¿Se puede vivir sin pecar? Sí. Si el Señor es Cristo en nosotros. Si Él no es el Señor, usted tiene otro Señor. No reina el pecado, que reine Cristo. O sea que la diferencia está en quién reina en nosotros. Si reina el que es santo, entonces tú serás santo. Si reina el que es puro, usted será puro. Ya no hay concupiscencias, sino que hay frutos. Ya no hay carnalidad, sino hay frutos. Toda la diferencia está en quién reina en nosotros. ¿Quién está reinando en ti? ¿Verdad, hermano, que a usted le gustaría cambiar? ¿Quién sabe ni qué cosas secretas usted tiene, hermano? No tiene que decírmelas, gracias a Dios, hermano. Nosotros no tenemos un confesionario y usted no me tiene que llegar a decir: pastor, ¿me puedo confesar? Viera que tengo que contarle algo feísimo. Si lo quiere hacer, yo, hermano, yo le pido a Dios cuando alguien me cuenta algo: Señor, que se me olvide ya, porque nunca más me vuelva a acordar de lo que me contaron. Pero no le hace falta, hermano, confiéseselo a Dios. Dígale: Señor, tengo, Señor, esta. No lo confiese como una debilidad, confiéselo como un pecado. No lo confiese como una enfermedad. Si usted va a Alcohólicos Anónimos, le dicen, hermanos, que el alcoholismo es una enfermedad. No es una enfermedad. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si usted lo confiesa como pecado, si usted confiesa, hermano, las cosas como debilidad, si usted dice: no, hermano, es que yo soy débil con las mujeres, hermano, tengo problemas hasta con una escoba con enagua. No es una debilidad. Se llama pecado, se llama fornicación, se llama lujuria, se llama codicia. Entonces véalo como Dios lo ve, y entonces Dios lo tratará como Él lo trata, y Él te limpiará, Él te hará una nueva criatura. Y entonces, hermanos, dejaremos de causar daño y dolor, y aún nosotros mismos ya no nos vamos a dañar más. Seremos felices. ¿Cuántos quieren que el Señor haga la obra en ustedes? Aquí todos estamos en el mismo barco y todos estamos luchando con la misma cosa. Todos. Por eso yo no lo señalo a usted, no me señale usted a mí, sino que volvámonos todos a aquel que ha aparecido para deshacer las obras
del diablo. Las que están en usted y las que están en mí, les digo algo, son exactamente iguales. Pero todos tenemos un mismo Señor y un mismo Salvador, que si nos volvemos a Él, lo que hace contigo lo hace conmigo, y lo que hace conmigo lo hace contigo. Lo que hizo con Pablo lo hace con usted. Me gusta mucho cuando Pablo dice: uy, miserable de mí, ya no quiero, ya no puedo luchar más. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Y él dice: Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Póngase de pie.